Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigas y amigos que se encuentran acá nuevamente en el programa Alas de Mariposa, en nuestra plataforma y nuestro canal de Letras en Directo. Para mí es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, comentarles un poco de que ahora vamos a tener una entrevista, a platicar, pero más que una entrevista, a platicar un poco, ¿no? Y a conocer el trabajo de un amigo que se encuentra allá en España. Él está en las Islas Canarias. Es nuestro amigo Luis Alberto Serrano. Y antes de darle la palabra a él, me gustaría leer una pequeña introducción sobre el trabajo o su biografía de nuestro amigo Luis Alberto. Y bueno, él es nacido en Madrid en el 64, es titulado superior en la realización de audiovisuales y espectáculos. Luis Alberto Serrano ha sido guionista y director de cine, televisión y publicidad. Ha llegado incluso a dirigir 4 cortometrajes, algunos premiados en festivales para televisión. Ha guionizado programas de éxito con Televisión Canaria y Antena 3 Canarias. Ha diseñado campañas, publicidad, televisión para varias empresas y ONGs. En la actualidad, él imparte ponencias sobre cine y literatura. De sus cursos de rodaje digital con prácticas han salido 4 cortometrajes, 3 videoclips musicales y un cuento realizados por sus alumnos. En la faceta de productor ha estrenado los cortometrajes como El jefe de producción de Aniversarios de la Nada, de David Delgado, y Los pechos de Paula y La muñeca rota de Daniel León. Ha sido seleccionado en más de 40 festivales de cine, ha producido varios videoclips musicales, canciones, Vestidas de rosa, Suelta de riendas, el cantante Sixto Armas, y las canciones del Espacio Libre, Lágrimas de Amor, La Cícer y La 302. En las artes escénicas también realizó el montaje multimedia de la obra EX02, que ha sido presentada en España, en México, en Marruecos y en Chile. Y bueno, también como director artístico ha dirigido galas de carnaval. En el 2005 en México, también ha estado en Roma, y muchas de ellas ya televisadas por medio de un canal. Y bueno, pero también aparte de toda esta experiencia de cine que él tiene como productor, también en la actualidad él ha presentado su primera novela, que se llama Las Tres Reinas. Y bueno, tiene una página también, tiene páginas en Facebook, tiene un blogspot donde también pueden encontrar su trabajo, no solamente de cine, sino que también donde está el de www.lastresreinas.es, que también se trata sobre lo de la novela. Y bueno, tiene tantas cosas, tiene relatos, tiene cortos, tiene cuentos, y no sé qué más decir. Hay una gran data acá, pero en realidad me gustaría más que le conozcamos a él, quién es él, que se presente, que nos salude, porque para nosotros es muy bonito poder conectar hasta el otro lado, ¿no? A irnos, ahí sí que cruzarnos el charco, como le decimos, y bueno, conocer a más personas. Entonces, para mí es muy grato presentarles acá al maestro Luis Alberto Serrano, hasta las Islas Canarias. Bienvenido, Luis. Tu micrófono. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues gracias por tu presentación. Ha sido una semblanza de todos los proyectos que he hecho. Y como bien pueden apreciar, aunque he desembarcado en el mundo de la literatura desde que presenté mi primera novela en 2019, todo lo anterior tiene que ver con el cine, con los espectáculos. He dirigido musicales, he dirigido muchas cosas. Y en 2019 decidí dar un giro hacia la literatura, ¿no?
quizás impulsado porque quizás el fuerte mío desde que terminé de estudiar y titularme fue el guión. He tenido, bueno, por así decirlo, mi maestro de guiones con el que empecé hace muchos años, el maestro cubano Rolando Díaz, que, bueno, pues en Cuba todo el mundo lo conoce, su película Los pájaros disparándole a las escopetas es un clásico del cine cubano, ¿no? Pues Rolando es mi maestro de guiones, yo me especialicé en esa parte y creo que todos los proyectos que he hecho después, ya sean cine, ya sean musicales, creo que han tenido éxito porque han estado basados en buenos guiones. Creo que ese es el fuerte de los proyectos, ¿no? Y sigo defendiendo a capa y espada que una buena película puede tener buenos efectos especiales, puede tener buenos actores, pero si tiene un mal guión, la película no funciona, ¿no? Entonces, todos los que somos guionistas consideramos que el guión es el hermanito feo de la literatura, el que cuando vienen las visitas a casa nunca se lo presentas a nadie. Entonces, yo tenía la espinita de querer escribir una novela, lo tenía muchos años en la cabeza y llegó un momento de mi vida en el que dirigiendo unos musicales necesité un cambio, necesitaba descansar un poco de trabajar con tanto equipo, tanta gente y me encerré a escribir la novela, lo cual no me arrepiento porque, bueno, con la novela de las Tres Reinas estoy disfrutando muchísimo. Pero bueno, realmente soy un director de cine que ha desembarcado en el mundo de la literatura. Pues me llama la atención esto porque dices que el guionista, los guiones son los hermanos feos de la, la literatura, pero me llama la atención porque al final hay un escritor. Sí, O sí. sea, en todo el tema del cine, o sea, sí es cierto, tienes que hacer toda la producción y toda la cuestión, pero la base es la literatura, porque si Sí, no tienes un guión, ¿qué es lo que vas a presentar? es que el guionista y el escritor de novela tienen un nexo común y es que son dos contadores de historias. Cada uno elige la herramienta adecuada para contarla, ¿no? Pero son contadores de historias. De hecho, fíjate que todavía yo no me atrevo a llamarme escritor. Es verdad que tengo mi primera novela, que la novela está funcionando muy bien, pero todavía creo que para yo titularme como escritor, me hace falta todavía creérmelo a mí, ¿no? Pero sí me considero un buen contador de historias, es lo que llevo haciendo durante más de 20 años y si he llegado a donde he llegado es porque a la gente le gustan mis historias, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde te digo yo que es donde me hago fuerte y pasarme a la literatura, bueno, pues ahora tienes que aprender a cómo desarrollar por escrito una novela, que les aseguro que me pensé que era más fácil de lo que era y al final, en vez de un año, que es lo que me había planteado yo para escribirla, tardé 2. ¿Pero por qué? Porque realmente me pensé que escribir para gente que tenemos tanta experiencia, me pensé que era más fácil y no lo es. El cambiar del guión a la escritura de novela literaria, tienes que manejar muchas herramientas que antes no habías usado. A mí me llama mucho la atención porque yo pienso de que tienes como muy elaborada la narrativa y también eso es lo que te ha dado como la entrada a poder escribir la novela. Pero la narrativa, como tú dices, soy un buen contador, ¿no? O sea, cuentas cosas, pero sí, tu narrativa es elaborada porque incluso cuando me enviaste el cuento narrado a tu propia voz, a mí me pareció algo muy sorprendente, ¿no? Pero era algo como mínimo, digamos, porque ya una cosa es hacer la narrativa en papel, una cosa es hacer ser como el cuentacuentos, ¿no? Que era el cuento que me habías narrado, pero ya llevar esa misma narrativa, llevarla al cine, ¿cómo es esa experiencia? Pues mira, todavía ninguno de mis proyectos se ha llevado a cine. De hecho, la novela Las Tres Reinas, en todas las entrevistas, recurrentemente, como todo el mundo me conoce, por ser director de cine, todo el mundo me preguntan por ¿y cuándo va a salir la película? Y fíjate que no, que Las Tres Reinas no se va a convertir en película porque no tiene un ritmo narrativo cinematográfico. O sea, cada forma de contar las historias tiene una manera.
Y para tú atrapar al público en una sala de cine, pues tienes unas herramientas. Y como bien te decía antes, si no me considero escritor, sí me considero director de cine. Sé cuáles son las herramientas. Yo sé qué planos tengo que poner para que tú llores. Yo sé qué planos tengo que poner para que tú te rías. O sea, domino la técnica. Y con esta novela sé que entiendo que no sé cómo atrapar al público en la pantalla. ¿Por qué? Porque esta novela es una novela que se te va calando poco a poco. Vas dando avanzones conforme, para que la gente sepa un poco, mi historia, Las Tres Reinas, es la historia de las tres esposas de los Reyes Magos. Entonces, Sí, a ella, eso estaba yo por preguntarte. ¿Por qué las tres reinas y sobre qué trata? pues es la historia de las tres esposas de los Reyes Magos. Los Reyes Magos, como bien sabes y como bien dice la tradición, se fueron siguiendo una estrella y ahí es donde empieza mi novela, cuando sus tres esposas se tienen que quedar en la biblioteca de Alejandría a cargo de un grupo de hombres. Y digo bien lo de a cargo, porque en aquella época había que dejar a las mujeres a cargo de hombres, las cosas que pasaban. Entonces, les encargan un trabajo sobre la sabiduría y mi novela pues es todo ese devaneo de cómo ellas van descubriendo cosas acerca de la sabiduría y aprovecha también pues ese camino para conocerse entre ellas porque no se conocían y también implícitamente a conocerse un poquito más a sí mismas, ¿no? Porque las van a poner en algunos planos en los que no se han visto nunca y cuando a nosotros nos ponen en una tesitura que nunca hemos vivido, pues aprendemos de nuestras propias reacciones, ¿no? O sea, la novela va un poquito de esas emociones y de ese estudio de ellas sobre la sabiduría. Entonces, Ya. ese paso es un paso lento, es un paso que tienes que madurar. Entonces no lo veo como para una película que necesita giros más radicales para que la gente esté un poquito más expectante, ¿no? Entonces estos Sí, giros, realmente no hay unos grandes giros en la película. Es una película, perdón, en la novela. La novela es una película que te va enamorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, como bien decía antes, yo no me veo capacitado, no lo veo en novela. Sí veo la obra de teatro, que es otro formato diferente, y sí, Las Tres Reinas se va a convertir en obra de teatro. en De hecho, es una el obra de siguiente paso teatro. que voy a dar, ¿no? Es interesante porque fíjate que yo escribí un día un poema y el poema en realidad, más que un poema, se volvió como una especie de monólogo, porque la persona viene y empieza a contar una historia. Y luego ya con un grupo de amigos, yo estaba estudiando teatro en línea ahorita para lo del COVID y terminamos haciendo mi poema, lo terminamos haciendo en formato de una obra de teatro y ya así articulado y todo. Entonces, es como eso que tú dices, a veces tú le encuentras a los textos, le encuentras como esa parte productiva, digamos, de cómo se puede reproducir. Entonces, me parece como ideal esto de que, porque también leía yo en tu data de que también manejas las obras de teatro o has estado también dentro de toda la cuestión de teatro. Cuéntame un poco de esa parte. Pues mira, yo desembarqué en el teatro, yo realmente siempre quise ser director de cine. En mi casa hemos vivido el cine desde niños, mi padre es coleccionista, con lo cual nosotros hemos visto películas toda la vida, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, pues en un momento de mi vida en la que necesité dar un cambio, me apunté a un curso de guiones de cine que organizaba el Cabildo de la isla donde vivo y ahí ya me entró un virus. O sea, ya yo dije, ya, yo quiero seguir haciendo esto. Dejé la ujú, carrera que estaba estudiando en aquel momento, que era la carrera de informática. ujú. Les estoy hablando de informática en la época del MS2, las pantallas de fósforo verde, no existía ni el Windows, o sea que entonces dejé la carrera y me centré en estudiar audiovisuales. Y por ahí fue mi primer camino, mis primeros cortometrajes, mis primeros éxitos, mis primeros premios. A partir de ahí, una agencia de publicidad para la que trabajaba me pidió que dirigiera una gala. Y yo le dije que, bueno, si no hay mucha diferencia entre una gala y una película, tienes que seguir un guión y tienes que seguir una historia. Y lo Ujú, hice y esa gala llevó a que en un carnaval que había aquí en esta isla necesitaban un director de gala nuevo y gente que me había visto dirigir esas galas dijo, mira,
cuenten con él porque él lo va a resolver. Esos carnavales me dieron en aquel momento mucho prestigio y entonces con mi socio mexicano, Miguel Ángel Bailón Misha, que fue el apoyo que yo tuve para dirigir esos carnavales, porque el carnaval iba dirigido a México, y a mí me preocupaba mucho que yo hiciera algo en la gala que ofendiera a los mexicanos. Sí, sí, Entonces sí, le pedí al ayuntamiento propia cultura, ¿no? que me consiguiera, a través de la Embajada de México, un asesor cultural que yo le mandara el guión y me lo corrigiera, que me dijera, oye, mira, esto no, esto sí, no sé, me daba miedo, ¿no? Entonces me dijeron, mira, no hace falta porque aquí tenemos en la ciudad a un director teatral mexicano, podemos contratarlo, lo ponemos a tus órdenes y él te ayuda y perfecto. Entonces, a través de él, que era director teatral, cuando terminaron esos carnavales decidimos hacer una obra juntos, que se llamaba Éxodos, y Éxodos pues la pudimos llevar a varios países. Entonces ya el cine me seguía gustando, obviamente, ¿no? Pero había descubierto las artes escénicas y eso de estrenar con el miedo que da de saber si la gente le va a gustar o no le va a gustar, pues también me empecé a enganchar a eso y empecé a trabajar en artes escénicas. Wow. Y eso llevó ya después a dirigir musicales, a dirigir un montón de cosas, ¿no? Y es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? En mi vida ha Y sido así cualquiera siempre. pensaría que es al revés, porque primero hay unos que empiezan con artes escénicas y terminan en cine. O Sí, pues sea, es como un paso, como que tú vinieras no sé, sí, porque de cine y luego vas al teatro. Y es para la como decía mayoría antes. es el teatro y luego va al cine. Sí, es como decía antes, que si el guión es el hermanito feo de la literatura, es verdad que todos los actores de teatro quieren triunfar en el cine. O sea, es Sí, como si lo vieran un escalón superior, cuando realmente a nivel emocional el cine no es tan emocionante como el teatro. De hecho, si te fijas, los actores consagrados en el cine, muchos quieren volver a hacer teatro, porque lo que te comentaba, que esa subida de adrenalina que te da cuando se abre el telón, eso solo los que lo hemos vivido lo sentimos. O sea, es sí, que es es especial. una experiencia que hay que vivir. Esa no te la da el cine, porque el cine, pues mira, si te equivocas repetimos el plano, ¿sabes? Que es todo como mucho más frío. El teatro Sí, no, el teatro es si te equivocas, lo va a ver todo el mundo, ¿no? Entonces, te tienes que concentrar mucho y esa concentración se disfruta, ¿no? se disfruta. Pero no, pues mira, yo empecé, te digo, el cine y ahora he acabado en la literatura, estoy muy contento, obviamente. Sé que voy a volver a hacer cine otra vez. De hecho, tengo un proyecto ahí pendiente de una productora a que yo les diga, vamos a empezar ya con el proyecto, que posiblemente vaya a ser este año. Ellos querían que lo hubiéramos hecho el año pasado, pero yo no, emocionalmente por el tema de la pandemia todavía no estaba preparado para trabajar con un equipo de 40 personas y viajar y todas esas cosas, ¿no? Entonces les Mira, pedí que Luis, esperaran por mí hasta el 2023 y bueno, pues ya estamos. una pregunta y disculpa mi ignorancia, pero también es como importante tal vez para personas que nos miren después en diferido o que estén ahí. Claro. ¿Qué son las galas? Galas es, aquí los carnavales, de hecho ayer empezó el carnaval aquí de mi isla, es Ajá. un carnaval que ayer anunciaron que va a ser declarado de interés mundial. O sea, el carnaval aquí es la feria grande. Entonces se hacen Eso, unas son galas como donde festivales. está la gala de la reina, el festival de Ajá. la reina, donde se elige a la reina del Ya. carnaval. Después la gala que más éxito tiene aquí es lo de la de los drag queens. ¿Sabéis lo que son los drag queens? Sí, Pues para los que no lo sepan, que nos estén viendo, drag queens son hombres o mujeres, porque también hay mujeres drag queens, que se transforman el cuerpo, se disfrazan y se ponen unas plataformas de zapatos, de plataformas de 40 centímetros de altura, glamour y todo eso, ¿no? precioso. Pues aquí Sí. se hace la gala de la elección del drag queen del carnaval y Wow. es, vamos, espectacular, se televisa, vamos, es muy grande. Entonces yo dirigí esas galas en un momento dado en el carnaval de Telde, de la ciudad de Telde, y lo disfruté mucho, tengo muchas ganas de volver otra vez a repetir esas experiencias, ¿no? Reconozco Digamos que, que has dirigido como el televisado. no, es que han sido televisadas las galas. O sea, Ah, de hecho, ya, lo cuento como anécdota porque anoche lo contaba, anoche fui a ver el pregón del carnaval, que era el grupo Los Salvapantallas, los pregoneros,
Ujú. y le comentaba a la familia que vino de la península, yo en una de las galas, para que veáis hasta qué punto es importante una gala de carnaval, la televisión te quita el control de la gala porque son ellos los que arrancan la gala, porque ellos son los que están viendo cómo va la programación, los anuncios, y ellos son los que dicen ya, ¿vale? No es el director de la gala, sino es la propia televisión. Y una vez que ellos ya han dicho ya tú puedes volver a trabajar con todos tus regidores y con todo, ¿no? Pues yo en esos 10 segundos antes de que empezara la gala, yo llegué a escuchar mi corazón. Wow. No, no a sentirlo en el pecho, lo oía por la oreja. O sea, My God. imagínate el subidón de adrenalina que es Sí, dirigir una gala en la que la van a ver millones de personas. sí, sí, sí. Que sabes lo que te Y decía antes, que si lo haces mal, vas a salir en el periódico. no, y es precioso porque prácticamente me estás contando algo que sucede al otro lado del mundo y como tú dices que se da a nivel mundial y o sea, la gente, o sea, es importante a nivel mundial y es algo que yo ni sabía y ahora ya estoy como con esa inquietud de poder ir a una gala Yo y les todo, ¿no? animo a todos los que nos están escuchando Ujú. que busquen en Google, busquen Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Es que es un carnaval tan espectacular, tan... Además, un carnaval, nosotros como la gente que sepa historia, tuvimos una dictadura en la época de Franco, en esa época estaban prohibidas todo ese tipo de fiestas, ¿no? Con lo cual, a la muerte de Franco fue el pueblo, no fueron las instituciones ni los ayuntamientos, fue el pueblo el que fue creando el carnaval de nuevo, ¿no? Con lo Wow. cual, en estas islas se siente que el carnaval es del pueblo. Entonces, es una fiesta en la que participa todo el mundo. No, y fíjate de que yo no sé si será como algo que es como cultural, ¿no? Porque como ya ves de que por la cuestión de que se da en América, porque nosotros en nuestro país, en Guatemala, también existen las ferias, ¿no? Entonces están las ferias regionales y cada departamento tiene su propia feria y cada municipio tiene su propia feria y cada pueblo tiene su propia feria. Y también se da esto, lo de las reinas, hay concursos, hay de deportes, de arte, o sea, se da todo eso, Entonces, música. entonces aquí Entonces ha de ser como algo cultural. Las Islas Canarias como son un centro, es un cruce de caminos entre África, Europa y América, Wow. hemos siempre ido adaptando las cosas que más nos han gustado y ahora aquí la fiesta grande de estas islas es el carnaval. De hecho, como decimos, o sea, el carnaval en esta ciudad dura 3 semanas, pero es que termina el de aquí y empieza el de Telde, después el de Maspaloma. O sea, el que es carnavalero está 2 meses disfrutando del carnaval. Sí, y si no, hay que ir a Brasil también, porque el carnaval de Claro, Brasil es espectacular. Pues aquí se hace espectacular. una cabalgata como la del Carnaval de Brasil, ¿sabes? Que todas esas cosas. Aquí la cabalgata, cuando se hace el gran coso, no sé cómo le llaman allá, hay una cabalgata que recorre toda la ciudad y dura 7 horas. Wow, qué O sea, es bonito, que es todo el mundo disfrutando de la fiesta. qué bonito. ¿Qué te iba a decir? Háblame un poco sobre el tema de tus cuentos. Pues mira, hoy estamos de enhorabuena porque hoy precisamente se presentaba en Guadalajara de México Ujú, la antología Amores. Es un libro de la editorial Proyección Literaria y en esa antología hay un relato mío, un relato que reconozco que me está dando muchas alegrías. Se llama El Beso ujú. y El Beso Maestro se llama, perdón, El Beso Maestro se llama el relato. Es un relato que escribí hará como ya 2 añitos, publicado para una revista de la Universidad de Canadá. Y ese relato me ha dado muchas alegrías porque además es un relato contado en primera persona, que Ujú. no es mucho mi estilo, solo más hablar en tercera persona. Este está contado en tercera persona, pero por una chica, o sea, es una chica a la que su maestro, a la que ella idolatra, le da un beso. Y Wow, el relato es todo lo que pasa por la cabeza de la chica durante el beso. O sea, el relato dura lo que dura el beso. wow, Y qué contado yo bonito. como si fuera la chica, ¿no? Entonces, también reconozco que me encuentro cómodo escribiendo desde la mente de una mujer
Porque fíjate, yo soy heterosexual convencido y una de las críticas más bonitas que me llegaron cuando publiqué la novela de las tres reinas, porque obviamente todos saben, los que han escrito, que el escritor es todos los personajes. Sí. Entonces, de las primeras críticas que me llegaron, que fue una compañera de trabajo, me dijo, Luis, me tienes que explicar algún día cómo conoces tan bien a las mujeres. Y yo le dije, Wow. digo, mira, yo no es que conozca tan bien a las mujeres en particular. Yo conozco bien a todo el mundo, porque yo soy una persona que escucho. Yo soy una persona que me paro a hablar con la gente en la calle. Soy una persona que disfruto de una charla con un viejo. Soy una persona que incluso estoy viendo un niño y me está transmitiendo cosas. O sea, yo veo a los niños jugando en la calle y logro captar esa felicidad. Con lo cual, cualquier persona te enseña cosas, si eres un buen oyente, ¿no? Entonces yo creo que mis personajes son muy creíbles porque hablan desde la realidad de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, El beso maestro, siendo un relato escrito desde la mente de una mujer, ya te digo, me está dando muchas alegrías y me lo publican en un montón de sitios, ¿no? Y también, precisamente, me acaba de llegar anoche un PDF de otro libro editado en México, en Ciudad de México, que se llama La Merced me late. La Merced, para los que nos escuchan desde México, saben que es uno de los barrios, muy cerca del barrio del Zócalo, y escribí un relato semi-autobiográfico sobre una cosa que ocurre dentro del barrio de la Merced, ¿no? Y pues precisamente ayer me llegaba ya el libro que se acaba de publicar también, ¿no? El relato se llama La nueva película. Es un matrimonio, no es un matrimonio, es una pareja de director. Ella es directora y él es ayudante de director y van a hacer su última película en México, que es donde ella nació, ¿no? Y ahí surge un relato entre ellos dos que se mezcla. Como ese, me están publicando muchos relatos en revistas. Creo que me sorprende que, como te decía antes, no considerándome a un escritor interesar a revistas de muchos países de Hispanoamérica, pues creo que estoy en el camino correcto para conseguir cosas, ¿no? A mí me parece que sí eres escritor, solamente que o no te habías dado cuenta o es modestia, no sé, porque para hacer todo lo que has hecho desde el inicio, incluso cuando entraste, incluso en lo del cine y hacer los guiones, porque créeme de que yo he tratado de hacer guiones y me cuestan. O sea, Sí, sí, sí. es como que todos Es somos otro como mundo. diferentes, ¿no? Entonces, también hacer un guión tiene su cuestión del escritor, pues, o sea, hay un escritor ahí detrás. O sea, hay una mente que está maquinando, hay alguien que está haciendo toda esa narración y me parece bastante interesante, porque también te quería preguntar sobre cuál es tu método de, sí, sí, cómo es que te sientas y dices, voy a escribir esta historia. O sea, cómo es tu método creativo? Pues me alegra que me lo preguntes porque lo tenía apuntado. Digo, que no se me olvide en esta charla contar ese sistema, ¿no? Antes te voy a contar que ojalá pueda ir algún día a Estados Unidos porque uno de los siguientes cursos que voy a diseñar va a ser online y va a ser para escritores que quieran escribir guiones de cine. Porque traspasar una historia de un relato a guión de cine no es fácil. Tiene unas normas. Es verdad que después cuando conoces las normas se te hace un poco más fácil. Más que cuando las conoces, cuando entiendes por qué. O sea, porque un guión hay que dividirlo en secuencias. Cuando entiendes por qué lo tienes que hacer, después te es más fácil dividirlo en secuencias. ¿Sabes? Entonces, pero todo eso te lo tienen que explicar, ¿no? Y voy a crear un taller online para la productora, para la editorial Proyecto Musical, perdón, Proyección Literaria, que va a ser de cómo los escritores pueden traspasar esto a guiones. Cuando En hagas cuanto a eso, ahí me cuentas porque sí me interesa pues lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Vale. Y indagarlo, sí. en lo que, respondiéndote a la pregunta, creo que mi sistema para escribir literatura viene muy marcado por el sistema de escribir guiones. Yo soy una persona muy esquemática, trabajo muy esquemático. Creo que cuando tienes un problema que no sabes abordar,
muchas veces el mejor sistema es dividir el problema en problemas más chiquititos. Ir solucionando los problemas chiquititos y al final resulta que acabas de solucionar el problema, ¿no? Entonces, mira, yo te cuento como mi primera experiencia con la novela, que es Las Tres Reinas. Yo cuando empecé a escribir la novela, ya yo sabía que la novela tenía 19 capítulos, sabía cómo se llamaba cada uno de los capítulos y sabía qué tenía que contener cada uno de los capítulos. O sea, yo no soy, admiro a los escritores que se sientan un día y dicen, no sé qué voy a escribir. Y se sientan a escribir y a lo mejor escriben una genialidad, ¿no? Yo creo que en ese sistema me perdería. Me iría por caminos por los que a lo mejor no sé volver después o no. Entonces, yo trabajo muy esquemático, como si fuera un guión. Vale, en esta parte de la película tengo que hacer esto, en esta parte tengo que hacer esto. Muchas veces trabajando en ese sistema te das cuenta de que una parte se te ha quedado floja. ¿Vale? Entonces, antes de ponerte a escribir la novela, tú dices, bueno, pues como esta parte se me ha quedado floja, voy a meter en medio un capítulo que haga esto y esto para levantar esta parte. ¿Vale? Entonces voy trabajando por esquemas y una vez cuando yo creo que el esquema de ritmo ya funciona, me pongo a escribir las palabras. No creo que sea el único escritor que funciona así, pero a mí es Ya el he que me vale. escuchado, Porque... ya he escuchado sobre ese método, incluso la mayoría lo hace, pero los que hacen novela, como tú dices, no es lo mismo hacer un cuento a hacer una novela, ¿no? O sea, este juego de sobre los capítulos, hacer esquemas, incluso para hacer los personajes. No es que Claro. vas allí y de repente se te vino un personaje. No, no, no. Yo soy de los que antes de escribir una novela y antes de escribir un guión, escribo la historia de los personajes. O sea, yo cuando me enfrento a escribir una cosa larga, ya yo conozco a los personajes. Llevo viviendo un par de meses con ellos en la cabeza. Por eso después los personajes te salen creíbles. Porque Sí, es que es importante en una novela o en un guión que los personajes sean diferentes, incluso antagónicos unos de otros. Porque si los personajes todos hablan como si fuera yo, es cuando notas que la película es un poco plana. Entonces yo sí, creo que cada personaje le tienes que dar su propia personalidad. ¿Sabes? Que si uno de los personajes es muy dulce, su amiga tiene que tener carácter. Porque si sí, los dos son dulces, las nos conversaciones empalagan. se te apagan las conversaciones. Sí, sí, sí. Entonces, si una es dulce y la otra es, pues entre una le contesta mal y que la otra, pues ya son emociones que van viviendo aparte de la conversación, ¿no? Sí, sí. Lo que sí tengo claro cuando escribo más relatos más cortos, eh, la forma que tienes de que el relato le enganche al público es, yo le llamo alma. Yo, hasta que no he encontrado el alma del relato, sigo buscando. El alma del relato es qué cosa voy a escribir que el público diga, esto no me suena. Ujú. ¿Sabes? No me gusta ni siquiera repetirme a mí mismo. Ya, ya. Fíjate que antes te contaba, escribí un relato desde dentro de la cabeza de una mujer. O sea, mi relato es el único que he escrito en ese estilo. Sí. El último relato que he escrito, porque además se va a convertir en un libro de relatos que voy a publicar en México, Ujú. es un relato estilo Tarantino. O sea, Tarantino. De hecho, el libro se va a llamar Relatos a quemarropa. O A que sea, va a wow. ser violento. O sea, ¿qué tiene que ver un relato violento con un relato de una chica que su profesor le da un beso y ella se hace un mundo en la cabeza? Algo totalmente Eh, diferente. Eso es lo que me gusta. Me gusta no repetirme, me gusta sorprender a la gente que me lee. Y hasta que no encuentro cuál es el alma de ese relato, con qué te voy a sorprender a ti, sigo buscando. Vas Ahora, reinventando las historias. claro, entonces por eso mis historias no se parecen ni unas a otras, ni siquiera se parecen en cosas que has visto. O sea, no me gusta repetir a los demás, y ya te digo, no me gusta ni repetirme a mí mismo. Y esa es una de las cosas por las que me pongo a reír. Y después a la hora de mis relatos siempre tienen una parte, ya no te digo moralizadora, Ujú. porque yo soy de los que no me gusta moralizar. Yo tengo mi moralidad,
y exijo que la respetes porque yo voy a respetar la tuya. Entonces, a mí no me gusta decirte a ti, aconsejarte y decirte lo que tienes que hacer. Sí me gusta abrirte puertas para que tú mires dentro a ver si esa es la habitación que tú quieres. Ya. Entonces, me gusta abrir puertas, hacer cosas, escribir cosas que te hagan pensar, pero para que saques tú tu propia conclusión. Creo que ese es un poquito mi estilo central de todo lo que he hecho desde que empecé a dirigir cine, desde que empecé a hacer teatro, desde que empecé a dirigir los musicales. Siempre tú lees algo mío y te da la sensación de que has aprendido algo. Sí. Pues qué interesante. Te quería también preguntar, yo estaba viendo ahí en tu página o en algo vi ahí en las redes sobre cuando fue la pandemia, ¿cómo fue que la pasaste? Porque vi que empezaste a hacer unos lives. La pandemia yo la pasé, mira, no hemos contado que yo, aparte de todas las cosas que he hecho durante 25 años, soy trabajador sanitario. Entonces la pandemia la viví en el frente, en el Sí, de porque salir de casa y no saber si ibas a volver. te vi En el con de, con tu uniforme y todo de médico en hospital y todo, y me quedé como, y estabas haciendo los lives, entonces eso me pareció como bastante interesante. Y realmente no hice lives. Lo que tú has visto fue que, claro, yo aquí en las Islas Canarias soy una persona ciertamente conocida y un programa de televisión quiso sacar un poquito a la luz pues cosas que estaban pasando en la pandemia, ¿no? ya, Pero si os recordáis, bueno, yo no sé cómo fue en Estados Unidos, creo que igual que aquí, durante el confinamiento no podía salir nadie a la calle. no, Entonces la televisión, como no podían sacar los operadores de cámara a la calle, me llamaron y me dijeron, oye Luis, mira, que estamos pensando en no cortar la emisión del programa, pero necesitamos que la gente se haga sus propios reportajes. O sea, que gente que sepa trabajar en televisión y pueda trabajar en su casa, pueda mandarnos el programa. Y entonces sí, diseñé un programa con mis padres, con todo, grabé en el hospital, grabé aquí en casa también, ¿no? Cómo vivimos la pandemia, ¿no? qué Y bueno, bonito. pues los que lo vimos en el sector sanitario, ya te digo, yo hasta el año pasado todavía no me atrevía a viajar, o sea, todavía había mucho miedo. Ya Todavía. estamos muy Y recuperados sigue, y bueno, sigue un poco todavía. sí, sí, la Acá pandemia se sigue, pero vino bueno, para ya, arriba, ¿sabes se qué vino pasa? Que al para arriba. principio la pandemia significaba muerte. O sea, yo he visto morir a mucha gente y se morían en 4 días. O sea, un día te ponías malo, al día siguiente no podías respirar, al día siguiente ibas al hospital y al siguiente te morías. O sea, Sí. no había una capacidad para salvar gente, no había respiradores para hacerte intubaciones, no había nada, ¿no? Ujú. Ahora, en caso de que te pongas malo, ahí la sanidad puede salvarte la vida. ¿Vale? Entonces, vale, que te puede tocar, sí te puede tocar. Pero es que en aquel momento, si te tocaba, te morías. ¿Sabes? Ya, Entonces era el riesgo y el peligro y era el miedo. ya. Bueno, ahora te puede tocar, claro que te puede tocar. También es verdad que con las vacunas, yo llegué a pasar el COVID el verano pasado y lo pasamos mis padres, lo pasamos yo en esta casa y te digo la verdad, no tuvimos ni un síntoma, ni tuvimos tos, ni fiebre, ni flema, no tuvimos nada. Más leve, ¿no? Entonces, no tuvimos nada. O sea, nos enteramos de casualidad que teníamos. Aquí ya empezaron a salir las pastillas, que es un Ah, tratamiento para 5 días. Son coño, 3 pastillas por la mañana, 3 pastillas por la noche, y es de la Pfizer también. Ah, pues pero entonces sí, a mí me ya, acaba de dar hace 2, 3 semanas, ahorita en enero me volvió a dar y aquí me tuvieron encerrada, bueno, pero ya estoy mejor. Pues por eso, pues sí me puse un entonces poquito mal, pero no mucho como al nosotros principio. nadita. Nosotros fue porque una persona muy allegada a la familia dio positivo y entonces nos llamó porque había estado en contacto con nosotros y nos hicimos y dimos positivo. Si no, no nos hubiéramos ni enterado. Pero bueno, lo bueno es que sí me sirvió a mí el año pasado ya para ir a México. Estuve 2 meses de gira por México con la novela Las Tres Reinas y empecé en la Feria del Libro del Zócalo y terminé en la FIL de Guadalajara. ¿Cómo estuvo la Oh, Feria del Libro del Zócalo? Porque pues, es muy, o sea, todo el mundo habla de esa feria. Cuéntanos un poco sobre esa parte, porque pues
no todos tienen la oportunidad de ir a esa feria del libro y hablan Pues muy la bien. Feria del Libro del Zócalo es una feria, es como más la feria de todos los sitios, ¿no? La típica feria de casetitas y lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de la Plaza del Zócalo, o sea, que es de las más grandes de América. Por Entonces eso. es una feria como muy grande, yo lo disfruté, tenía muchas ganas de ir. Además, tuve la suerte de vender todos los libros que llevaba. O sea, ese día Wow. estuvo maravilloso. ¿Por qué? Porque yo lo que fui al Zócalo es porque la novela Las Tres Reinas, la gente que entre en la web de lastresreinas.es de España, puede ver que ahora tenemos una versión juvenil para niños de 9 a 14 años. Ah, qué buenísimo. Claro, esa versión juvenil realmente era la que yo quería haber escrito desde el principio, porque como te decía antes, la novela tiene unas enseñanzas y esas enseñanzas eran para la gente joven. Pero Ya, yo consideré cuando la tuve terminada que me había quedado demasiado formal para que la leyera un niño. Y sí, la sí, sí. publiqué y ahora pues venía la versión más juvenil, entendible, ¿no? Y esa fue la que fuimos a presentar al Zócalo. Y vendí todo, Tienes- ese día vendí todo, tanto la de la versión juvenil como la de la versión original. Se vendieron todos los libros en la feria. Lo Qué cual bonito. contento. Yo soy un enamorado de México, ya he estado 7 veces en México. En México he dirigido parte de algunos de mis cortometrajes, en México he hecho teatro, en México he hecho un montón de cosas. Es que Y México abraza mucho al artista de a afuera. mí me molesta mucho cuando me hacen siempre la misma pregunta. ¿Y a ti no te da miedo? Y es que es una pena que lo que trascienda de México es la violencia cuando realmente no es así. O sea, Yo no tenía como ese acercamiento hasta que sentí el abrazo. La mayoría de personas que me han abierto el camino y me han abrazado es gente de México. Entonces sí, realmente te sientes abrazado por ese país hermano, ¿no? ya te digo, yo siempre Hay con ganas mucha de volver apertura en el tema del arte, hay mucha apertura y eso es lo bonito. y una cultura rica, rica, rica en cultura, Sí. en emociones, la gente es encantadora. O sea, yo ya con ganitas de volver en este último viaje, como bien te dije, además tuve la oportunidad de ver, de conocer a los autores de una revista que habían publicado 3 de mis relatos, que ellos no sabían en ese momento y les comuniqué que esos 3 relatos que ellos me han publicado de un personaje que se llama Candy, Ajá. se van a convertir en mi siguiente novela. Ah, qué O bonito. sea, que es verdad que los relatos me están haciendo mucho bien y esos relatos, pues mira, van creciendo de alguna manera y se van a convertir en lo que va a ser mi segunda novela. Porque eso era lo que te iba a decir, porque al final esta narrativa, pero como ya has creado personajes y todos se van recreando y recreando en la mente que los puedes como empezar Claro. a jugar con ellos, ¿no? Y hacer algo más grande. De hecho, fíjate que yo siempre tuve la idea, porque de las críticas bonitas que también me han echado con mi novela Las Tres Reinas, es que le sabe a poco. Dice, yo es que se terminó el libro y me quedé con ganas de más. Y siempre tuve claro de escribir una segunda parte, ¿no? Sí. Pero bueno, ya fue este año cuando decidí que no va a haber una segunda parte. Y por Pero eso es tengo que que agradecer, por eso es que funcionan las series de Netflix, ¿no? claro, porque te Que la vas gente se queda como enganchando. picada. Pues, Ay, bien. pues, pues mi novela, uno de los valores que tiene es que te atrapan tanto los personajes que te quedas con ganas de saber más. Pero bueno, mira, estando en este último viaje, además, esta conversación se desarrolló en el stand de la Feria del Zócalo con Ujú. Iliana. Iliana Aboites tiene una librería en México, librería Juvenil Saturno, y cuando le dije, porque ella es una enamorada de mi novela, Ujú. cuando le dije que no iba a haber segunda parte, como que se decepcionó. Y entonces me dice, Luis, pues mira, tú tienes que seguir con ese proyecto, porque ese proyecto no se puede parar. Lo que puedes hacer es escribir, como tienes una web, tú puedes escribir de vez en cuando algún relato en el que sea protagonista alguna de las reinas y ir colgándolo en la web. Y ya desde que me lo contó, ya me sonó bien en la oreja. Y después lo maduré más tranquilamente y lo voy a hacer. O sea, mis reinas no se van a parar en la novela, sino que van a ser protagonistas de algunos de los relatos que voy a seguir escribiendo para esa web.
Fíjate que eso también ya lo he visto con algunos otros autores, de que uno de los autores principales que han tenido, por ejemplo, en una novela, agarran como los autores principales y luego hacen otra cosa totalmente diferente, digamos que es como otra historia, pero siempre siguen esos personajes metidos en la siguiente novela, pero no es ni la secuencia de la primera novela, pero sí lo que agarran son de que los personajes como que llegan al otro espacio y entonces empiezan a jugar con los personajes. Sí, es mucho como lo que hace Marvel, que juega con los superhéroes y luego los mete en otra película y esas cosas así. La verdad que Ajá, a mí no se me había ocurrido y tengo que agradecer a Iliana que me lo abriera, que me abriera los ojos y sí lo voy a hacer. sí, está Porque bien. además te cuento una cosa, porque el mundo de la literatura tiene que modernizarse de alguna manera, ¿no? Si queremos atrapar a los jóvenes lectores, tenemos que empezar a hablar en el lenguaje de ellos. Sí, Y para ello el lenguaje está en las redes sociales. Y tener una web en la que tú vas colgando contenido de vez en cuando para que ellos puedan visitarla de vez en cuando con contenido nuevo, eso es literatura para jóvenes. Y yo quiero sí, que mis reinas no se mueran en una novela, yo quiero que mis reinas sigan viviendo en los lectores. sí, Y es la mejor forma. sí. Sí, definitivamente. ¿Qué te iba a decir? Si tenías algún libro ahí a la mano para verlo. ¿Tengo algún libro a la mano? Pues Sí. Vamos a ver en lo que Luis está buscando ahí el libro. Para poder conocer la portada del libro de las tres reinas, creo que me parece como bastante interesante. Y bueno, también de repente, ahí está. Oh, sí, los vi con los anillos y eso. ¿Y dónde lo podríamos como conseguir para los que andamos fuera? O sea, todos lo pueden conseguir en la web en lastresreinas.es. ok. Si es dentro de España pueden pagar directamente en la web y si es de fuera de España me mandan un correo electrónico que yo Ujú. contesto todos los días y nos ponemos de acuerdo para que yo se lo pueda enviar. Ah, Mira, y esta está. es la portada de la versión juvenil. Ah, eso está buenísimo. Y es más Es la misma, pequeño, ¿no? ¿no? Es del mismo tamaño. Es del mismo tamaño. Y Wow. esta es para niños de 9 a 14 años. Oye, pero eso está buenísimo porque es como la otra cara, ¿no? Como tú dices, como poder llegar a Claro. a ese otro público. Eso Además, está muy buena la idea. tiene un añadido este libro que no tiene la versión original. Y es que, fíjate, en mi novela, como bien conté antes, reunieron a las tres reinas y las pusieron a trabajar juntas en el estudio sobre la sabiduría. Pues yo quiero con esta versión juvenil de la novela que las familias se junten a trabajar juntas, igual que mis reinas. Entonces, cada capítulo tiene una guía de trabajo de 5 ejercicios. O sea, que los padres leen el capítulo, los hijos leen el capítulo y tienen que trabajar una serie de aspectos de las cosas que han aprendido en ese capítulo. Como los libros, los libros de escuela de mis hijos acá. Exacto. Pues esto es una novela que es parte novela y parte libro de texto. Ujú. Mira, me gustaría leer algunos mensajes que nos han enviado por acá. Nuestro amigo Elder Exevi Morales Mérida, él es un poeta, escritor guatemalteco. Él dice, excelente programa, felicidades, saludos cordiales desde Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Santa Ana, Huista es un lugar es una región de Guatemala y Huehuetenango es el lugar donde yo nací, que es fronterizo con México. Entonces, saludos a nuestro amigo. Y dice Rudy Alfonso, también es un amigo de Huehuetenango, él se encuentra en Aguacatán, dice felicidades a Alas de Mariposa por la resistencia, abrazos. Abrazos, querido Rudy. Y también acá está nuestro amigo Adelmo Bamaca, que él también es poeta, pero también es escritor. He visto que él tiene narrativa. Dice afectuoso saludo, Mari. ¿En qué casos considera Luis Alberto que la peli o la serie superó al libro? Dice. O siempre, ¿el libro es mejor que la peli o la serie? Vale.
Hay veces que el libro es mejor que la peli, hay veces que la peli es mejor que el libro. Lo que yo considero que uno es mejor que el otro en lo que te transmita. A ver si puedo poner algún ejemplo. Mira, yo soy de los que me enganché al libro del Señor de los Anillos. O Sí, sea, yo sí. cuando yo dibujé el mapa de la Tierra Media, lo Ujú, dibujé a mano para hacerlo grande, para pegarlo en la pared al lado de mi cama. O sea, yo iba dibujando en el mapa según iba leyendo, porque yo leo en la cama. ujú. Y después vimos las novelas, las películas. A mí las películas me gustaron, pero yo las películas, cuando las vi en el cine, las vi, y cuando las volví a ver en la tele, en el vídeo, en el DVD, apretaba y a las batallas les daba para adelante. Porque me molestaba mucho el tiempo en el que se perdía de filmación en batallas. ¿Vale? Entonces, creo que en ese aspecto las películas no llegan a la profundidad emocional que llega el libro. Aunque bueno, dentro de lo que cabe, no es una mala adaptación. Para mí, mi novela adaptada al cine, que considero que la película le hizo un buen favor, fue El nombre de la rosa. Yo creo que es una película que nos enamoró a todos y Ujú. es muy fiel no solo a la historia del libro, sino muy fiel a las emociones que cuenta el libro también, ¿no? Fíjate que como cosa más novedosa, porque me lo han preguntado en algunas entrevistas también, Ah, ¿cuál fue la primera novela que yo me leí que me enganchó? O sea, ajá. ¿por qué yo me convertí en lector pudiéndome haberme convertido en aquel día yo qué sé, en jugador con mis amigos en la esquina, ¿no? Ujú. Yo me leí, como yo venía del mundo del cine, había visto una película que me había encantado y después vi que había un libro. Y entonces me compré el libro y lo leí y el libro me encantó también, igual que la película. Se llama El Expreso de Medianoche. Es una película autobiográfica de una persona que iba a transportar droga de Turquía a España, lo pillaron y lo metieron en una cárcel de Turquía, ¿no? Ujú. Y yo creo que ese fue el libro que yo dije, yo quiero seguir viendo películas, pero quiero seguir leyendo libros también. ¿Vale? El nombre de la rosa. Y después, bueno, también hay adaptaciones que no hay por dónde cogerlas, ¿sabes? Que tú dices, mira, Sí, sí, yo he escuchado esos comentarios, que hay gente que dice, no, qué mala adaptación, porque hay muchas personas que cuando son lectores y ven la película se quedan así como que, "Uy, sí, nada. me quedo con el libro", y hay gente que sí De todas dice, formas, yo soy más consumidor de cine que de literatura. Más que sí. nada por el tiempo del que dispongo. Sí, Ahora pero hay me estoy personas que les gusta, y no es tanto que les guste, sino que has dicho algo acá, que la mayoría también, por lo menos en América Latina, no hay mucha cultura de lectura. Entonces no, también no, no, eso, y la televisión es un bombardeo a diario. Entonces claro. mucha gente se va por lo visual, Es más fácil, más cómodo. Pero bueno, yo más después con el fácil de tiempo, cuando digerir. ya empecé a escribir, de hecho, quiero aprovechar la oportunidad que me dais porque es la primera vez que hago un directo. Yo ahora el libro que me estoy leyendo, porque mira, yo ahora para mi siguiente novela va a ser una novela policíaca. Entonces seleccioné 3 títulos que me Ujú. tenía que leer antes de empezar a escribir para influenciarme. Oh, wow. Uno es El Código Da Vinci, que no sé si va a ser El Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Después voy a volver a leer El Alquimista de Paulo Coelho, porque no quiero dejar de perder ese norte que quiero para mí, ¿no? Y la tercera novela que me iba a leer, que es la que me estoy leyendo ahora, se llama Los nombres prestados de Alexis Ravelo. A toda la gente que me esté viendo les recomiendo que lean a Alexis Ravelo, un gran amigo mío que falleció la semana pasada con 51 años y nos dejó consternados. Alexis Ravelo ahora mismo en España era uno de los líderes de novela negra Ujú. y se nos ha ido demasiado pronto y justo en la misma semana que yo me empecé a leer su novela se nos fue, ¿no? Pues mira, de él también hicieron una película con una de sus novelas, La estrategia del pequinés,
Ujú. Y la verdad que me hubiera gustado que me gustara un poquito más la novela, ¿no? La película, porque bueno, a Leslie le tengo mucho cariño, le tengo aprecio. Y lo que pasa es que no puedo opinar porque tampoco leí esa novela en concreto, no la había leído, ¿no? O sea, me estoy Sí. leyendo los nombres prestados. Fíjate que Pero hay muy buenas adaptaciones. También os recomiendo que vean la película Adaptation. Yo no sé cómo se tituló en Sudamérica. Aquí en España se tituló El ladrón de orquídeas. Una película tuvo nominada al Oscar al mejor guión y está basada en una novela también. Les recomiendo que vean esa película. Fíjate que acá en Guatemala eh, hay, bueno, no acá porque yo no estoy en Guatemala, pero en Guatemala tenemos un maestro que nos ha estado enseñando un poco sobre cuento negro y porque él es novelista, ¿no? Él hace novela negra. Incluso él ya fue premiado, es Premio Nacional de Guatemala. O sea, ya tiene una obra ya bien extensa. Y él hace novela negra, entonces estábamos recibiendo un curso con él y nos puso a leer de nuevo los cuentos de Edgar Allan Poe. Y también me recuerda de que en Netflix ahorita hace poco también salió una serie pequeña, es como una película de Edgar Allan, basado también donde aparece Edgar Allan Poe y también es de novela negra. Ese está buenísimo también, creo que es The Paul Blue A. Ok, Ajá, búscalo ahí en Netflix, pero sí es bonito que te empieces ahí como a influenciar, claro, porque hay de todo un poquito y de repente ahí te mando alguito de lo que tengo de material. perfecto. Porque además no quiero que lo mío sea novela negra explícitamente. También es verdad que yo todavía estoy en busca de encontrar mi identidad como autor, ¿no? Por Ujú. eso, fíjate que quise incluir otra vez leer El alquimista de Paulo Coelho, porque toda mi literatura también va en ese tono. Y entonces quería escribir novela negra, pero sin perder mi tono, ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro, tengo que aprender a escribir novela negra y fíjate que esa novela viene derivada de los relatos. Eh, la gente que quiera leer mis relatos, yo si queréis después cuando veamos esto en Facebook voy a poner el link de mi blog. Empecé después del confinamiento a escribir en un blog y donde voy colgando todos los relatos que me publican en revistas. Ujú, Y en uno de los relatos para una revista que me habían pedido, ujú. cuando terminé el relato vi que me había quedado muy largo para lo que me pedían. Y al día siguiente empecé a recortarlo y a cada corte me iba doliendo más. Me Sí, suele sangraba ya suceder. el dedo de tener que cortar otro párrafo, ¿no? Suele suceder, pero fíjate Entonces, que a mí me costó mucho esa parte. A mí eso de aumentarle al cuento no me cuesta, o sea, le meto más carne, pero cuando me toca recortar, ha sido un ejercicio muy bueno y enriquecedor, en primer lugar, porque me costaba mucho y al principio me enojaba, hasta conmigo misma, yo decía, yo no lo quiero cortar, pero ya luego eso me hizo como que mi mente empezara a razonar un poquito más de poder, porque esto de resumir y poner la palabra precisa, creo que es un bonito ejercicio, pero gana, a mí al principio sí, me sí, gana, costaba gana. un montón, era como, Bueno, pues yo al final me di cuenta que a ese relato, si le unía los 3 relatos que me habían publicado en la revista Purgante de México, digo, es que si uno estas 2 cosas, esto se va a convertir en una novela policial. Y sí, entonces ya me empecé a maquinar todo. y ya se ha quedado ese el proyecto así, ya estoy empezando a investigar, porque va a haber un periodo de investigación histórica, pero bueno, Y ya estoy con eso, ese proyecto. eso es una prueba más que te doy el día de hoy de que eres un escritor nato, porque todo empieza aquí. Claro, claro. No, Tienes no, ya algo la y no sé qué, y novela, empiezas a maquinar y luego y entonces, y hay veces que estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver ni con ni nada que ver con lo que tú haces normalmente, pero ya estás maquinando. no, ya ese camión va en marcha. No, sí, 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 definitivamente esa es Después, una mira, de pues las aprovechar pruebas. esta oportunidad que me dais para invitaros a que visitéis mi blog. En mi blog no solo cuelgo los relatos que me publican en revistas, sino que también estoy escribiendo artículos de opinión.
De hecho, hay un medio de comunicación en Guatemala que me publica, que se llama Sucesos GT. Ese medio de comunicación guatemalteco publica mis artículos de opinión cada vez que se los mando. Oh, Me están me lo publicando el deberías mes. de mandar para ver el espacio. Vale, pues os lo mando para que lo veáis, porque eso sí empezó durante el confinamiento de la editorial que publica Las Tres Reinas en México, que es Edalca Editorial. Había creado un trato con una revista de Baja California Ya. y para que los autores de la editorial pudiéramos escribir artículos en esa revista, ¿no? Ah, Y qué entonces, pues bueno, bonito. le mandé uno, me pidieron, mandé uno, y me contactaron de la revista y me dijeron, oiga, mire, si usted nos va a mandar artículos con esta calidad, nosotros le vamos a publicar todo lo que nos vaya mandando. Qué Entonces bonito, dije, ay, pues buenísimo. voy a escribir otro. Y poco a poco empezó a crecer el tema de los artículos de opinión y ya me publican en 40 medios de comunicación de 9 países. Sí, Una es que cosa, si vas creciendo, pero definitivamente es porque tú estás trabajando. O sea, si eso tú sí, que trabajas, vas a ir creciendo definitivamente. Yo creo que en- esa es la apertura que has tenido. Yo la verdad te deseo muchos éxitos porque me parece que si estás trabajando, estás produciendo y eso mismo es lo que está haciendo que se te abran las puertas, claro, definitivamente. ¿no? Y que después me llegan ideas, como bien decías antes. Mira, ahora ya lo hice el año pasado, lo hice con un poquito de miedo y me di cuenta que me subieron las visitas en el blog una cantidad que yo no me pensaba. Y es que estoy escribiendo las críticas de las 10 nominadas al Oscar a la mejor película. O sea, Oh, antes de la entrega de los Oscars voy a ver las 10 nominadas y voy a y te escribir lo la crítica tires. de las 10. No, es que tu Y, rollo es el cine, ¿no? Y como te claro, digo, también eres escritor, es que tienes no solo el ojo visual, sino que también tienes ese ojo claro. espiritual de escritor. Entonces yo creo Pues que el ahí año está la pasado cosa. me publicaron 4 medios de comunicación las críticas y este año ya van 12. No, sí, me interesa ver eso, lo de las críticas que haces. A veces me quedo yo ahí leyendo un poquito, Pues ¿no? todos los relatos, las críticas de las esas y los artículos de opinión están en Vienes en el blog. luisalbertoserrano.wordpress.com. Después Sí, te lo mando escrito. lo voy a pegar acá en los comentarios para Sí. que la gente que quiera saber sobre tu trabajo y todo, voy a pegarlo. Yo siempre hago esto, ¿no? El blog se De llama Desde que, mi propia luna, ajá, entonces me porque gusta creo siempre, que cada uno de nosotros tenemos una luna, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y como yo sí, decía antes, yo tengo que respetar tu luna para que tú respetes la mía, ¿no? sí, 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 Y sí, es pero como siempre he dicho, bueno, porque en la cabecera del blog estoy desnudo, es ujú, un contraluz, tranquilo, no se ve nada. Y la gente me dice, me gusta que te atrevieras a poner un desnudo. Digo, pero es que para mí este blog cuando nació era una forma de desnudarme por dentro, ¿no? Era una forma de contar mi vida interior. Si tú ves ujú, mis críticas sobre las películas, por ejemplo, sí, hablo de lo que me parece la película, pero de lo que me parece a mí la película, de las cosas que me molestan a mí de las películas. O sea, yo no te puedo decir que esta película es aburrida, me parece un fallo. Yo te puedo decir que a mí me pareció aburrida. es tu ojo crítico. Es mi ojo crítico. Y por eso me apeteció que el blog respira mucho de mí. Y creo que es una de las cosas que me gusta y por eso lo he mantenido y por eso, como tú dices, le dedico horas y sigue creciendo. Sí, bueno, pues para despedirnos, Luis, ¿recuerdas que tú me habías mandado un cuento narrado como en 5 minutos? ¿Lo tienes por ahí eso? Lo tendría que buscar en el ordenador ¿Y qué y tanto te tardas en buscarlo? buscarlo poquito, pero no sé cómo Démosle, hacerlo. Es que no estoy démosle. cerca del ordenador. Ah, espérame. Es que yo lo tenía en No, mi... yo soy muy organizado. Mi ordenador, yo en medio de medio minuto te lo pongo. Ok, Pero démosle es que no sabía entonces. cómo del ordenador aquí se iba a oír. Oh, que si se oye, es que si se escucha o no. No sé. Espérame. Es que no me quiero quedar con las ganas. Yo así soy. A veces ando improvisando, pero no es una improvisación netamente, sino que eh, me gusta.
Aquí está, notificación. Switch. Me fui a alas de mariposa. Ahorita abrí el link acá contigo. Y aquí está. Vamos a ver si se escucha. Vamos a probar. Voy a poner esto a todo volumen. Y así empieza esta narración. Oh, no me quiere dar. No, fue un intento fallido. Si quieres lo colgamos en los comentarios para que También la lo gente lo pueda podemos escuchar. colgar. Lo colgamos en los comentarios. Ok, me parece. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues, ¿qué nos aconsejas? Como por último, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué nos quieres decir para despedirnos ya acá del programa? Y bueno, agradecerte. Yo la verdad te agradezco bastante haber platicado contigo. No sentí para nada, ya se pasó más de la hora y no sentí el tiempo, ¿no? Porque me metí en tu mundo y me ha encantado realmente poderte conocer y dar a conocer también tu trabajo. Me parece bastante importante y relevante y sobre todo tu experiencia, ¿no? Tienes bastante experiencia y bueno, pues Yo lo primero, vuelvo como empecé, a agradeceros que me dejéis esta ventanita y a reconoceros lo importante que son estas ventanas, porque vosotros son los que conseguís que a nosotros se nos vea nuestros sitios. Vosotros son los que conseguís que crezcamos y que aparte de que nos compren los libros nuestros familiares y nuestros amigos, empecemos a tener otro tipo de públicos. Fíjate que yo hace años estrené uno de mis cortometrajes en México y me daba mucho miedo porque es un cortometraje que habla de sexo y de parejas. Y yo entiendo muy bien cómo funciona eso en España, pero ¿y cómo va a funcionar en México? ¿Sabes? Que yo en una de mis secuencias digo que la infidelidad puede llegar a ser buena, que parece un poquito absurdo, ¿no? Y digo, ¿yo cómo se van a tomar esas cosas en México? Pues fíjate cómo se lo tomaron, que hasta hicieron un corto con mi guión en México. O sea, que el nutrirnos de otras culturas es gracias a gente que tiene programas como el vuestro y tenemos que estar siempre agradecidos a ustedes, ¿no? sí. Y el consejo a toda la gente que nos escucha y que como tú valorabas antes, que trabajen, que escriban mucho, que lo intenten. Yo a mis alumnos siempre les digo, escribe y publica, porque hasta que no te enfrentes a tu público nunca vas a saber si eres bueno. Que a lo mejor al principio te van a llover más las críticas. Sí, nos han llovido a todos. Y de las críticas hemos aprendido más que de los halagos. Y eso es una realidad. Sí, sería bonito ver un cortometraje del beso. Pues en luisalbertoserrano.com están todos colgados. ¿El del beso también? El del Expreso. El beso. El de la Esos son los chica relatos. narrando todo el beso. El beso está colgado en el blog, en luisalbertoserrano.wordpress.com. Ok. Ahí está colgado el relato del beso. Y en Muchísimas el gracias. luisalbertoserrano.com, que es la web oficial mía, ahí ya está colgado todos los proyectos. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante. Y No, bueno, vosotros. saludos hasta allá, hasta las Islas Canarias. Ha sido muy gratificador podernos conectar contigo hasta allá. Y bueno, desde acá, desde Los Ángeles, California, al maestro Rómulo Omar, gracias por siempre ese aporte que él nos da, ese apoyo, el soporte. Y bueno, él hasta allá en Guatemala. Y bueno, besotes. Saludos. Besotes, gracias por todo. Gracias. Cuídense mucho.